con lo que a mí me gusta, el objeto libro, el papel, el olor del papel, el ruido del papel, el ruido que hace el lápiz deslizándose por el papel, marcando aquella frase que me llamó la atención, que me enamoró, que me indignó, aquella frase que quiero recordar o que quiero tener a tiro cuando vuelva sobre ese libro por el motivo que sea. Con lo que a mí me gusta y te voy a leer en digital. Te vengo a compartir las lecturas que terminé en no este mes, sino estos 2 meses, porque a mí lo de la constancia organizada no se me da del todo bien, pero además porque no somos robots, somos personas, no todas las épocas son iguales, no todas las épocas tenemos tiempo, el tiempo deseado para hacer las lecturas que quisiéramos, a veces es lo que podemos, y me pareció que era interesante juntar las de estos últimos 2 meses, marzo y abril. Y en marzo y abril hubo poco papel. Aún así, te voy a compartir las lecturas terminadas de este periodo y todas te las quiero recomendar. Spoiler alert. Ha sido una época de unas variaciones alucinantes y se ven reflejadas en el eclecticismo de las lecturas a las que accedí en este periodo. Por un lado, hemos vuelto a un clásico, uno de esos clásicos que tenía pendientes en el teatro. Pigmalión, la obra de George Bernard Shaw, uno de los 4 premios Nobel de literatura que cosecha la bellísima Irlanda, aunque nuestro preferido siempre será Beckett. Te dejo por acá el enlace al video en el que te comparto, entre otras maravillas, este librazo. Pero estamos con otro autor, estamos con Pigmalión, y si bien a mí nunca me gusta hablar de los libros o de las obras teatrales por su argumento, pero porque me parece que no es lo interesante del libro, sino la forma. No hay, estoy convencida, historias pequeñas, intentaré dar cuenta de eso en este video, sino maneras de contar. Se puede contar absolutamente cualquier cosa y hacerlo absolutamente maravilloso sin necesidad de que se esté hablando de un evento completamente extraordinario. Ahí están las instrucciones para subir las escaleras o instrucciones para dar cuerda a un reloj de nuestro amado Julio Cortázar para dar cuenta de ello, pero no estoy diciendo nada original. El punto no es tanto el argumento lo que me parece interesante de las obras o de los cuentos o de las novelas o nouvelles, sino la forma en la que están narradas. Aún así te cuento, Pigmalión va sintetizando groseramente de unos millonarios aristócratas un poco aburridos y absolutamente soberbios que deciden probar si pueden convertir a una mujer, a una florista de clase baja, en una mujer de alta sociedad, hacerla pasar por una mujer de alta sociedad. Juegan con el lenguaje, con las formas, con el vestuario, en fin, cosas que solo personajes, insisto, ricos y aburridos pueden hacer. Spoiler evidente, lo logran convertir a esa florista para ellos mal hablada de clase baja en una mujer cuya clase social original puede pasar perfectamente desapercibida entre cualquier evento social de clase alta, por su vestimenta, por sus modales, por su lenguaje, por su uso del lenguaje y de la entonación y todos los etcéteras del caso, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Sobre todo para ella. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene para ella este experimento de unos ricos aburridos? Es un viaje que te recomiendo mucho, es una obra súper interesante, muy fácil de leer, un clásico que ha sido llevado al cine, como prácticamente todo clásico que se precie de tal, pero que realmente es muy interesante acceder al texto si podés al original. Obviamente siempre seremos fans del original y si no a una buena traducción, te lo recomiendo mucho, es muy divertido. En este otro video que te dejo por acá, te conté que había descubierto a Han Kang, la premio Nobel de literatura actual, en ejercicio del cargo, se dice así. Descubrí a Han Kang con su maravilloso Actos Humanos, me dejó absolutamente deslumbrada, me fascinó su escritura, me resultó sumamente interesante su propuesta, su pluma y tal, y te confieso que intenté con La Vegetariana, pero no fui capaz, no pude pasar de las primeras páginas, realmente me generó un dolor en el estómago, una angustia, una desesperación, que realmente no fui capaz de seguir en ese mundo y lo abandoné. Y aprovecho esto para preguntarte, ¿qué haces con los libros que no te terminan de atrapar, o que no te interesan, o que te aburren, o que te resultan, como a mí en el caso de La Vegetariana, insoportables de sostener emocionalmente? ¿Los seguís igualmente o los abandonás? Me encantaría que me lo comentes. Y si vas a hacer una pausa para comentarlo, no te reprimas y dale suscribir. Total, Han Kang, amamos, pero
luego de la fascinación por actos humanos, no fui capaz de sumergirme en la vegetariana e intenté con el profesor de griego. Ese sí lo terminé. Efectivamente, tal como me habían dicho, es un poco menos tremenda que la vegetariana, pero también te digo que lo viví, como diría mi abuela, con el Jesús en la boca. Qué angustia, hermano, qué angustia. Te diría que disfruté la lectura, pero no me gusta mentirte. La verdad es que la padecí profundamente. La padecí tanto desde la primera hasta la última hoja, como solo me pueden hacer padecer grandes plumas. Así que, bueno, te la recomiendo, ¿por qué no? Durante estas semanas de marzo y abril estuve como un poco desconectada, con una cierta dificultad para sumergirme en lecturas. Estuve de viaje, me encontré con amigos y amigas que extrañaba mucho y que adoro, viví experiencias nuevas, conocí lugares nuevos y eso está buenísimo, pero claro, no me dejaron un estado en el que la literatura se me hiciera accesible. Total, que me costó mucho encontrar ese estado que me habilita a sumergirme en determinadas ficciones, por lo menos como a mí me gusta, y no daba en el clavo, no daba por dónde ir. Y lo que hice fue acudir a un recurso al que te confieso que no recurría hace mucho tiempo, pero que recordé y otra vez funcionó. Cuando estoy así que no sé muy bien por dónde ir y que pruebo alguna cosa pero no me entusiasma, pruebo con otro libro pero tampoco, cuando estoy un poco en ese estado medio vuelvo a un clásico. A mí esto de tener clásicos pendientes me parece una bendición, lejos, muy lejos de cualquier tipo de culpa o sentimiento de inferioridad por no haber leído uno, varios o todos los clásicos. Me parece una completa estupidez y encima me resulta especialmente desagradable. ¿Qué más maravilloso que tener a los clásicos esperándote? Tener la certeza de que te vas a sumergir en una historia que puede o no fascinarte, pero que seguro te va a resultar de interés. A mí me parece fantástico. Total que recurrí a aquella vieja premisa que me ha motivado muchísimas veces cuando estaba en este estado y otra vez funcionó. Esta vez fui hacia el extranjero de Albert Camus, que no había tenido posibilidad de leer o no había encontrado el momento. Este fue el momento. Entendí perfectamente por qué se ha convertido en un clásico. Madre mía, qué personajón, qué desesperante el prota que nos crea el querido Albert. Pero así como te digo que es un total privilegio tener aún clásicos por leer, pendientes, ahí esperando, ávidos de que algún día abramos sus páginas, también te digo que poco original tendría yo para decir sobre el extranjero, así que ni lo voy a intentar. Solo te puedo decir que más allá de la historia en concreto, de la anécdota, y este es uno de los motivos por los cuales la trama me parece que no suele ser lo importante, lo interesante en las obras, en cualquiera de sus formatos. Digo, más allá de la trama, el personaje, sobre todo el protagónico, pero no solo, todos los que lo acompañan tienen lo suyo, pero sobre todo el protagónico es que es adictivo. A mí por lo menos me generó una incomodidad, una desesperación y por momentos una rabia que me devolvió la conexión con la literatura, que me volvió a poner en situación de ficción. Definitivamente te recomiendo El extranjero, como te recomiendo la experiencia de visitar un clásico cuando lo desees o cuando lo necesites, como me pasó a mí. Así fueron las semanas, eclécticas, desorientadas, sobre todo desorganizadas, carentes de rutina y con ciertas dificultades para sumergirme en la literatura. Lo mismo se puede ver en las obras, de clásicos a novedades, autores hombres, autores mujeres, teatro, literatura, ensayo, investigación tenemos también, pero eso te lo dejo para el final. En el estante de novedades encontramos Hombres Puros, cuyo autor voy a dejarte escrito por acá, pero no lo voy a pronunciar ante la certeza de hacerlo mal. Y si te voy a recomendar ese libro es no tanto por la particularidad de su autor, que es senegalés, no tanto por la particularidad del lugar en donde sucede la historia de la tradición y la religión que reflejan esas páginas, todas cosas que hacen que me parezca fundamental que leas ese libro, sino que voy a destacar cómo ese libro pone sobre la mesa otra vez, y parece que nunca es suficiente, pone sobre la mesa el odio hacia las personas homosexuales y el nivel de horrores del que somos capaces los seres humanos. A mí, honestamente, si eso es producto de una religión
de otra, de todas o de ninguna, si es propio de un solo país, de muchos o de todos, si es propio del pasado, de nuestros tiempos o del futuro, un poco me importa. Me parece tan espantoso que todavía hoy no seamos capaces de respetar todos y cada uno de los derechos humanos, que no seamos capaces de respetar a todas y cada una de las personas, independientemente de cualquier cosa. Todas las personas tenemos eso que se llaman derechos humanos y todas estamos obligadas a respetarlos. Hombres Puros es un libro que me resulta sumamente interesante por los motivos que mencioné. La pluma, la manera de llevarnos del autor de principio a fin de esta historia angustiante, me parece también súper destacable, pero sobre todo invito a la lectura que nos habilite una reflexión urgente. Nunca está de más observar desde la ficción, con los recursos de la ficción, observar, digo, de qué horrores somos capaces los seres humanos y el nivel de barbarie que significa no respetar los derechos humanos de todas las personas. Sin peros, sin excusas, sin disculpas, sin justificantes. Todas. Es una novela definitivamente inquietante también por el nivel de actualidad. Cambiando el foco de la información, diría un noticiero, en estas semanas me regalé 2 pendientes. Uno, La amiga estupenda de Elena Ferrante. Sí, lo tenía hace un montón en el libro digital y por un motivo o por otro no lograba sumergirme ahí. Lo hice y evidentemente, ¿qué te voy a contar? Por supuesto que he sido víctima de Elena Ferrante y ahora no me va a quedar otra alternativa que sumergirme en su trilogía napolitana, que si es como Mi amiga estupenda, seguro no tiene desperdicio alguno. La historia que cuenta, los personajes que crean, la bellísima y tormentosa Nápoles que pone en escena y el no saber prácticamente nada sobre su autora hace que ya no sea capaz de soltarla. El otro pendiente que ha dejado de serlo es Una historia sencilla de la maravillosa Leila Guerriero, que nos vuelve a confirmar que no hay tal cosa como historias simples. Hay miradas, y si es con plumas bendecidas como la de Leila Guerriero, una trabajadora incansable, apasionada, sumamente rigurosa y devota de la escritura, nada malo puede pasar. Leila Guerriero toma en este libro la historia de un festival de malambo en un recóndito pueblo de la provincia de Córdoba en la República Argentina. Un festival muy particular, entre otras varias de sus particularidades, la que termina de despertar el interés de Leila y que hace que se aboque a esa historia durante mucho tiempo antes de escribirla y publicarla. Es que el ganador, el campeón, la persona que se convierte en campeón de malambo en el mismo momento en el que recibe ese premio que para él lo es todo, deja de poder bailar malambo. Ganar el premio máximo en ese festival implica no poder volver a competir en malambo en ningún otro festival del mundo nunca más en su vida. Maravilla. Puesto así, la historia es interesantísima, pero si además te lo cuenta Leila Guerriero, vas a terminar el libro, que te lo vas a devorar y vas a correr a YouTube a intentar sentir con imágenes y con sonidos algo de toda la adrenalina que te compartió Leila Guerriero con su pluma absolutamente única. Todos los libros de los que te hablé hasta ahora están sumergidos en este aparatito fantástico, pero, mi momento maravilloso en papel se lo llevó en este periodo este libro que me fascinó, que me generó una adicción increíble. La mujer sin nombre de Vanessa Monfort trae a la luz la historia de María de la O. Lejárraga, una historia que me dejó tan fascinada que podría competirle a mi fascinación por Salvadora Medina Honrubia. Si no sabes de qué te hablo, te dejo el video en el que lo explico aquí. Vanessa Monfort rescata la vida y la obra de María de la O. Lejárraga. No voy a ser capaz de resumir todo lo que te cuenta este libro, todo sobre la obra y el silenciamiento de una mujer fundamental, probablemente la primera dramaturga española, pero una mujer con una obra sumamente prolífera, una mujer que fue amiga, pero también fue par, colega y coautora en muchos casos de autores que sí conoces, como
Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, Turina, Federico García Lorca y muchas y muchos más. ¿Por qué no sabemos de ella? ¿Por qué no es una mujer que se estudie en la escuela primaria, secundaria y universidad? Esto te lo cuenta Vanessa Monfort. Realmente creo que conocer su historia es algo que probablemente te cambie. Creo que en el acto de leer sobre personas, mujeres generalmente que han sido silenciadas por la historia, las vuelve a traer a la luz. Y es un acto que me parece en sí mismo revolucionario y que agradezco profundamente la investigación profundísima que hizo Vanessa Monfort y la manera exquisita en la que elige además plasmarlo en su libro, que no puedo recomendarte lo suficiente. No encuentro palabras para recomendártelo con aún más ahínco. Realmente María de la O. Lejarga es una maravilla de mujer, es una mujer que ha creado obras enormes, fundamentales, que ha sido absolutamente plagiada, a la que le han robado no solo sus obras, sino, como vimos, su identidad, pero una mujer que además de crear obras de ficción, obras de arte multipremiadas, ha creado su propia vida muchas veces. Una mujer que ha sido diputada de la Segunda República Española, que ha vivido los horrores de la Guerra Civil Española, que ha tenido que exiliarse y ha vivido los horrores de la Segunda Guerra Mundial en Francia, que luego de sobrevivir a horrores indecibles ha vuelto a viajar y se ha reinventado, ha viajado a Estados Unidos, ha viajado a México, ha viajado a Buenos Aires y en cada uno de esos espacios volvió a crear su vida. Una mujer tan maravillosa que no acepto que no conozcamos su historia. Realmente estoy convencida que conocer la historia de las mujeres que han sido silenciadas es, de alguna manera, devolverles su propia voz. Creo que se lo debemos y que además nos lo merecemos como sociedad. Hasta aquí te compartí los libros a los que pude acceder, los que pude disfrutar y los que pude terminar durante marzo y durante abril, lo cual deja una puerta evidente, que es la pregunta sobre qué hacer con aquellos libros que por diferentes motivos no terminamos. ¿Qué es lo que haces con esos libros que no te terminan de llamar la atención, que no te enganchan, que te aburren, que te desinteresan, o por el contrario, algunos que te interesan mucho, pero que están en un código que te es inaccesible, o porque no encontrás la clave de entrada, la llave de entrada a esa propuesta, o porque, como a mí, la vegetariana, por ejemplo, te genera una angustia que no sos capaz de sostener y por ende no seguís recorriendo ese viaje que propone la autora. ¿Qué haces con esos libros? ¿Los abandonás? ¿Los dejás a un lado para otro momento o para nunca jamás? ¿O insistís? ¿Sos de esas personas que al abrir un libro se comprometen a llegar hasta la última página? Y sí, desde luego que si te gusta este contenido, te invito a que lo comentes, que lo compartas, que te suscribas a este canal. Compartir experiencias de lecturas, compartir viajes de ficción es algo que a mí me apasiona, pero creo que hacerlo en red, que hacerlo de manera colectiva es todavía muchísimo mejor y que tiene una potencia que puede ser arrolladora. Te invito a que lo hagamos juntas y te agradezco, por supuesto, por llegar hasta acá.